A pesar de que el líder cubano expresó antes de morir su deseo de que ninguna calle, sitio o monumento llevara su nombre, el gobierno ha optado por dedicarle un espacio en un lujoso palacio que ocupa mucho más de una manzana, en una de las principales avenidas de La Habana, la emblemática calle Paseo. El costo de la obra hasta el momento se desconoce, pero el Estado aseguró en televisión nacional que los fondos procedían de terceros países. Antes de entrar, considera suscribirte al canal, que es totalmente gratis. ¿Ya lo hiciste? Pues acompáñame entonces. Vamos a disfrutar de esto. Ubicado en el municipio Plaza de la Revolución, ocupa edificaciones con valor monumental y patrimonial, sometidas a un proceso de reparación y restauración capital. El estado constructivo y sus valores arquitectónicos implícitos permiten describirlo como un inmueble de valor patrimonial con grado de protección 2, por lo que el proceso de reparación y restauración de este se rigió por las regulaciones urbanas definidas por el Centro Histórico de La Habana Vieja. La casa señalada con el número 707 de la calle 11 se construyó a fines del siglo XIX. Abarcó una parte de las parcelas de la manzana número 34 del barrio del Vedado, comprendida entre las calles 11, Paseo, 13 y A. Esta manzana 34 fue segregada de la antigua finca Balsaín, cuyos dueños fueron los herederos del conde de Pozos Dulces, los cuales vendieron posteriormente los terrenos al precio de 600 pesos cada solar. Aquí tenemos una vista de los laterales del inmueble que consta de 2 pisos y una calle interior. Una hectárea es lo que comprende a este sitio, con 9 salas sociales, un anfiteatro, una sala de exposiciones transitorias, una sala interactiva, un sello editorial e incluso una sala multifuncional en la que se pueden realizar proyecciones en 3D con una cabina de traducción simultánea. Resaltan además las áreas agroecológicas del centro. Muchos de estos lugares no los veremos porque me cuentan que están ahorrando energía y solo está funcionando un 50%. En estos salones podemos ver muchos obsequios que recibió Fidel durante todos sus años. Muchos de estos regalos tienen un alto valor. Me cuentan que cada objeto en estas salas están puestos con una intención específica. En lo que te sigo mostrando cada salón, te cuento un poco sobre la historia de esta residencia. En 1903, la finca fue adquirida por la señora Emilia Borges Hernández, quien fue comprando las propiedades y terrenos colindantes. Al fallecimiento de Emilia, la propiedad fue heredada por su hija Emilia María Ana Hidalgo y Borges, casada con el señor Enrique Juan Conil y Rafecas, y tuvieron 3 hijos, Enrique Juan, Vivian Emilia y Guido José. Enrique Conil Rafecas figura entre los 550 grandes propietarios cubanos antes del triunfo de la Revolución. En la década del 50, la propiedad de esta casa permanecía en manos de los 3 hermanos Conil por terceras partes. Hasta la fecha llega la información del inmueble y la familia en los documentos que existen en el archivo de registro de la propiedad. Según el expediente que obra en el archivo de amarillamiento, la casa se encontraba dividida en 3 partes, la alta, la baja y la trasera, según fueron adquiridas estas por cada una de los herederos de la señora Emilia Borges. Una vez triunfa la Revolución, la residencia pasó a ser propiedad del Estado cubano y este le dio distintos usos, pero su uso más notable fue que perteneció al Minin como un centro de detención de menores hasta hace unos pocos años, pero producto al deterioro dejó de cumplir esta función. Después de subir esta alfombrada escalera y apreciar los vitrales, que por cierto son los originales de la morada, te cuento además que la residencia cuenta con un elevador interno. Para el que no quiera subir por las escaleras, lo puede hacer por aquí. Este se instaló cuando la casa se restauró. No tengo conocimiento si antiguamente existió otro. El Centro Fidel Castro Ruz, a día de hoy, junio del 2024, es una institución pública destinada al estudio y difusión del pensamiento, la obra y la vida de Fidel Castro. A diario recibe visitas de personas que quieren conocer el lugar, principalmente extranjeros y estudiantes. Un guía te da un recorrido y te va explicando en orden cronológico toda su obra de lucha y parte de su vida, pero no de su vida personal. De esa sí no se habla mucho ni en libros ni en documentales.
A finales del año 2016, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley 123, que establece normas para el uso y empleo del nombre de Fidel Castro. Por eso, de manera excepcional, se creó esta institución que lleva su nombre, destinada al estudio y difusión de su pensamiento y obra. En correspondencia con ello, el 7 de febrero del 2017 se emitió el decreto presidencial número 21 por Raúl Castro Ruz, el cual designó un grupo de trabajo para elaborar este centro. La seguridad aquí es un dato a resaltar. Hay cámaras por todos lados y además cuentan con muros y rejas en toda la manzana. Según leí, esta casa se escogió por las condiciones amplias que tiene y porque Fidel pasaba mucho por aquí en su camino al Palacio Presidencial y a la casa de Celia Sánchez Manduley, que él visitaba muy seguido. Está justo detrás de la casa, exactamente en la calle A. Aquí la pueden ver. Todas las casas y calles aledañas se han beneficiado de este lugar. Han corrido con la suerte de ser pintadas su fachada y se han reparado sus calles. Aquí sí no hay ningún bache en toda esta parte del Vedado. Es un lujo, ¿verdad? Este es el parqueo del centro. Noten su dimensión. Fidel Castro le dio la dignidad. Él puede ser un padre en Playa Larga. Los refuerzos del batallón 2 son contenidos por fuerzas revolucionarias. Este lugar lo conservan muy bien. En cada sala hay dos custodios velando por la seguridad. Hay muchas cosas que usó Fidel durante toda su vida, como ropa, uniforme, armas y mucho más. Hay muchas fotos y videos, se archivan más de 20.000 imágenes de su figura. También están expuestos los 6 grandes males socioeconómicos que padecía el pueblo según Fidel en aquel entonces. En la historia Malsov verá como el problema de la tierra, la poca industrialización, falta de vivienda, los precios altos, la educación y la salud. Dato curioso sobre su verdadero nombre y distintos uniformes que usó en determinadas ocasiones. Caminamos por las áreas exteriores y vemos este obelisco en su centro. Este es el baño del jardín. Aquí se nota que todo sí es moderno, como encimeras modernas, pueden apreciar. Una vez que estás aquí te das cuenta del excelente trabajo que han hecho restaurando esta mansión. Ojalá, hay que reconocerlo, sinceramente hay que reconocerlo porque es un trabajo exquisito que ha hecho la oficina del historiador de La Habana y ojalá hicieran eso con todos los edificios que caen a diario en La Habana. Es una lástima, de verdad. Ojalá hicieran eso. Este jardín es botánico, tiene mucha variedad de plantas. Cada una representa algo en la vida de Fidel. Hay desde palma real, noni, moringa, cactus y el famoso árbol caboirán, al cual lo comparaban con este. Es este que están viendo en pantalla. El 25 de noviembre del 2021 se fundó este lugar cuando se cumplieron 5 años de la muerte de Fidel. Aquí tenemos el teatro, el cual no creo que usen mucho porque con este sol que está haciendo me parece imposible que se pueda disfrutar. No pude disfrutar todas las áreas porque, como les dije antes, según me refieren, el recorrido es limitado producto a la situación energética del país. A las 2 de la tarde, según me contaban, quitan la electricidad en esta zona, aunque este sitio sí cuenta con planta eléctrica. Déjame tu opinión sobre qué te ha parecido esta majestuosa mansión dedicada a la vida y obra de Fidel Castro Ruz. Si es necesario o no hacía falta que se invirtiera tanto en un sitio así en estos momentos. El proceso de restauración que se hizo en esta residencia fue muy parecido al que se hizo en el de la Casa de las Tejas Verdes. A continuación, después de este video pueden verlo, voy a estar dejando en la descripción ese video. La restauración fue en medio de la pandemia por varios grupos de constructores y la oficina del historiador de La Habana y Eusebio Leal. Aquí se hizo un trabajo mucho más ambicioso pero parecido al de la Casa de las Tejas Verdes, como mencioné anteriormente. Esto está tan grande aquí adentro que se puede manejar por estas calles.
Los amantes del buen gusto disfruten de estas vistas. Antes de terminar, seguimos caminando para tratar de mostrarte la mayor cantidad de áreas posibles. Y por último recorremos el jardín y te muestro un poco su vegetación y esta hermosa cascada, la cual cuenta con piedras importadas del río La Plata. Si llegaste hasta aquí es porque viste el video casi hasta el final, así que gracias por verlo y fue para ustedes, Abelito con Propiedad. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, bye, bye, bye.